Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se sigan encontrando muy bien todos y cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a continuar con la otra unidad. Cabe mencionar que la unidad que nos correspondía era la de hipoxemias, pero me quise esperar un poquito con ese tema porque es un tema muy largo, es un tema que en 15 minutos no se los puedo dar. Entonces sigo en la organización a modo de que sean videos que ustedes puedan comprender, entender fácilmente y que obviamente no sean tantos videos para completar el tema. Entonces todavía sigo organizándolo. Entonces quise pasarme a la siguiente unidad, donde es un tema como un poquito más rápido. Y bueno, pues son trastornos de la sexualidad. La sexualidad constituye una dimensión fundamental de la persona humana que no puede ser vista como una conducta meramente instintiva. La sexualidad humana encierra varias configuraciones. Ella es el resultado de vertientes integradoras de origen biológico, psicológico, social, cultural y antropológico. Los componentes y la actividad sexual son áreas de la conducta humana o del comportamiento humano que son difíciles de establecer límites entre lo normal y lo anormal o lo patológico. Los criterios varían de una cultura a otra, en distintas sociedades, en cada religión o en cada momento temporal. La ausencia de conocimientos de referencia, en especial de datos científicos y fiables, hasta fechas recientes ha dificultado o imposibilitado el establecimiento incluso de qué conductas sexuales son más o menos frecuentes. En esta área han predominado las tradiciones populares, los mitos, los tabúes y las leyendas. Los primeros estudios científicos datan a finales de los años 40 y comienzos de los años 50, y en esta situación, por un lado relativamente desconocida y por otro continuamente cambiante, como ya les había mencionado, es difícil establecer criterios generales o categorías psicopatológicas aplicables a cualquier sociedad o persona que permite delimitar lo normal de lo anormal de una actividad sexual determinada. Y obviamente en los últimos 30 años se han producido cambios a nivel social respecto a la sexualidad. Entre ellos están los siguientes: el reconocimiento, aceptación y preocupación por la respuesta sexual de la mujer y más específicamente por su satisfacción sexual, el interés por el sexo y la liberación con respecto a su amplia gama de conductas sexuales, la importancia dada a la consecución de unas relaciones sexuales satisfactorias, la facilidad de acceso a material informativo, tanto de tipo científico como erótico, ya sean libros, revistas, películas, aparatos, etc. El interés científico despertado por el tema que ha hecho que comience a dejar de ser un tabú para la mayoría de las personas. Entonces, vamos a ver que la OMS considera salud sexual como la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por medio de que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Podemos también definir que entonces la sexualidad es el conjunto de elementos anatómicos, fisiológicos y psicológicos que caracterizan a cada sexo y que puede experimentar trastornos cualitativos y cuantitativos. ¿Okay? Entonces vamos a ver que según Mace y Burnham, el concepto de sexualidad sana incluye 3 elementos básicos. La primera es la aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva y para regularla de conformidad con una ética personal y social. La B, la ausencia de temores, de sentimientos de vergüenza y culpa, de creencias infundadas y de otros factores psicológicos que inhiben la reacción sexual o perturben las relaciones sexuales. Y C, la ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y deficiencias que entorpecen la actividad sexual y reproductiva. Es decir, para que exista una salud sexual en un individuo, pues obviamente si él cree necesario que a lo mejor para satisfacer en su momento la necesidad de tener relaciones sexuales o en su caso sexo, pues recurra a la masturbación. Hay gente, en especial las mujeres, que no lo hacen porque creen que es malo, porque creen que todo el mundo las va a tachar a que son peores personas. Y no, o sea, simple y sencillamente es algo íntimo, es algo único que la persona lo puede llegar a hacer, ¿ok? Entonces,
obviamente que la persona esté consciente y que esté decidida a hacerlo, que nadie más le diga, oye, hazlo ya, hazlo de una vez. No, o sea, lo tienen que hacer porque ya crea que sea bueno, porque crea que sea su momento y porque esté decidida a hacerlo. Ok, entonces existe algo que se llama identidad sexual. La identidad sexual tiene 4 rubros. El primero es la diferenciación sexual, que es la que ven en su pantalla del lado derecho. Esa diferenciación sexual habla precisamente de la reproducción y de cómo nosotros nos formamos en la pancita de mamá. ¿Ok? Entonces, en el momento en el que hay una fecundación, obviamente todos sabemos que debe existir papá y mamá, donde tienen relaciones sexuales, hay una eyaculación, mamá está ovulando, y entonces, ¿qué pasa? El espermatozoide viaja a través de la vagina, llega a lo que es el útero, se encuentra con el óvulo y lo fecunda, es decir, entra ese espermatozoide y todos esos cromosomas a nivel genético se empiezan a unir y empiezan a formar estos cromosomas para determinar el sexo de la mujer o del hombre. Hay que recordar que el hombre es el que determina el sexo de las personas. Es el hombre quien dice si es niño o si es niña. Por eso todas esas familias que tienen 4 hijos y todos son hombres y están en busca de la mujer y entonces el hombre le echa la culpa a la mujer, pues cae con la pena. El hombre es el que siempre va a determinar el sexo y probablemente no tengan la niña, a menos de que tengan como 40 hijos y en una probabilidad de 1 a 0, pues entonces tenga esa opción de tener una niña. Entonces, o al revés, que tengan puras niñas y quieran un niño, pues la probabilidad es muy baja. Entonces vamos a ver que también a nivel anatómico, que es a nivel de las gónadas o glándulas sexuales, estas van a permanecer indiferenciadas hasta aproximadamente la 6ª semana de gestación. Es aquí en donde el antígeno HI puede actuar sobre las gónadas. Entonces, si actúa, forman los testículos y si no actúa, forman los ovarios. ¿Qué pasa aquí? Pues cuando uno está embarazada, pues no puede saber el sexo del bebé hasta después de las 6ª semana. Aproximadamente casi hasta los 3 meses es cuando uno se entera, aunque ellas son 12 semanas, pero por lo regular hay unos que se enteran a los 2 meses, pero casi la mayoría son hasta después de los 3 meses, porque ya está definido ya el sexo del bebé. Y luego en la tercera punto dice, la función de los andrógenos en la diferenciación sexual no se limita a la formación de los genitales, sino que existen datos que señalan que actúan también a nivel cerebral, en concreto sobre el hipotálamo. Es decir, los andrógenos no solamente son de hormonas que actúan a nivel sexual, ¿ok? No nada más lo tiene la niña, no nada más tienen los niños. Hay patologías en las que a lo mejor una niña puede tener elevados los andrógenos, pero no quiere decir que sea niño, sino porque esa patología hace que a lo mejor se produzca más esta hormona, o que su cuerpo requiera más esta hormona, o que no secrete tanto esta hormona, igual que en los hombres, ¿ok? Entonces no solamente es exclusiva la hormona de diferenciación sexual. Y el último punto dice, el proceso de diferenciación sexual no acaba en el momento del nacimiento, sino que prosigue tras el parto. A partir de ese momento, los factores biológicos pierden protagonismo en la diferenciación sexual y son los factores ambientales los que pasan a ocupar una posición predominante. Es decir, ok, el bebé nació siendo niño, pero resulta que ya creció con la familia, bla, 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 llega a un punto en donde ya no sabe si es hombre o mujer, y total que él quiere ser mujer. Entonces ya son esos factores ambientales, donde entran también los familiares, donde pueden modificar ese tipo de identidad sexual. El segundo es la identidad de género. Aquí habla propiamente de lo que les comentaba, de esas características a nivel psicológico. Y vamos a ver que alrededor de los 2 a los 4 años coinciden con el desarrollo cognitivo, en el que el concepto de género empieza a tener significado. El niño sabe que es niño y la niña sabe que es niña. Una vez adquirida la identidad de género, es muy resistente al cambio. En aquellos casos en los que la identidad de género es equívoca, la resignación puede no resultar exitosa hasta los 13 o 14 años. Es decir, donde a lo mejor tuvo esa confusión de chico, no supo si era niño o no era niña, nunca se lo pudieron como definir como tal,
Entonces, ya hasta los 13 o 14 años debió de haberlo confirmado. Si no, va a tener esos problemas para poderse identificar, y más bien para que tenga esta identidad de género y se identifique con alguno de estos dos, ya sea niño o niña. El otro es el rol sexual. Durante toda la infancia y hasta la adolescencia es una pauta generalizada de separación entre los grupos de niños y niñas. El proceso se completa mediante el aprendizaje social y la imitación de los modelos del mismo sexo, principalmente familiares, grupo de iguales, adultos implicados en el proceso educativo y medios de comunicación. El medio refuerza al niño por su identificación y cuando lleva a cabo conductas de rol adecuadas. Si se fijan, primero hablamos en una característica anatómica fisiológica. En el segundo punto que habíamos mencionado, habíamos visto esta parte en donde psicológica, en donde el niño se percibe como niño o niña. Y en esta parte que es el rol sexual, es todo lo que conlleva a la sociedad, a la familia y al contexto ambiental en la persona. Es decir, a lo mejor antes se daba mucho de que niñas con muñecas, niñas con para hacer comida, niñas para la casa, niños carritos, niños pelotas, niños, cosas de niños. Hoy en día una niña la pueden ver con cosas de niños, con cosas de niñas y no pasa absolutamente nada. La niña sigue sabiendo que es una niña y el niño sigue sabiendo que es un niño. Hay ocasiones en las que sí pueden modificar estos pensamientos, pero tendrían que estar como muy cargados este tipo de digamos así como de mensajes a través de los factores ambientales que puedan hacer que la persona o el niño cambie. Y la otra es la orientación sexual. La variable crucial son las primeras experiencias sexuales y cualquier estímulo que proceda a regular a la masturbación en un intervalo de tiempo adecuado se convierte en excitante desde un punto de vista sexual. Es decir, obviamente ya conforme vayan creciendo en la edad de la pubertad, que es esta entre los 15 y los 18 años, entonces es aquí en donde empiezan a experimentar, empiezan a tener diferentes acontecimientos o diferentes prácticas que empiezan a también a definirse y ver qué es lo que les gusta y qué es lo que quieren. Hay algo que se llama ciclo de respuesta sexual. En su pantalla van a ver unos círculos en la parte superior que son las fases en las que se presenta esta respuesta sexual. Obviamente estamos hablando en el momento del coito donde hay una penetración, donde está hombre-mujer. También puede existir mujer-mujer, hombre-hombre o junto con revuelto, ¿no? Entonces todos pasan por estas fases, que es la fase de excitación, la fase de meseta o mantenimiento, la fase orgásmica y la fase de resolución. En este cuadrito vienen todos esos cambios que pasan en esas fases. En este cuadro no viene el de fase de mantenimiento, pero ahorita les explico cuál es esa fase. Y si nosotros lo traspolamos a una gráfica, pues se ve de esta manera esas fases. Aquí, por ejemplo, aparecen 5, que el otro es el periodo refractario. Pero ahorita les explico esa imagen. Entonces, de su lado izquierdo van a ver todos esos cambios que ocurren en el momento de esas fases y los dividen en hombre y mujer. Entonces, en el hombre, en la fase de excitación, esta puede durar de minutos hasta horas y obviamente que hay una erección del pene. Esto es a consecuencia de la acumulación de sangre a nivel del miembro. Hay aumento y tamaño en cuanto a los testículos. Obviamente el glande empieza a ser como durito, es completamente normal. Empieza a haber una secreción mucoide, una secreción prostática y seminal. Hay veces en las que el hombre, a veces la mujer piensa que es líquido seminal, que es donde tienen los espermatozoides, pero no, o sea, todavía no ha llegado al orgasmo el hombre y entonces lo que saca es como una secreción, es una lubricación, que es parecido a lo que le pasa a la mujer. En cuanto a la mujer, bueno, lo que es el clítoris y los labios menores se empiezan a hacer duritos, igual como si fuera el pene, es por la acumulación de sangre. Dato curioso, no sé si los había mencionado, el clítoris es como si fuera el pene chiquito en la mujer. Es lo relativo a, o sea, si ese clítoris se hubiera crecido y se hubiera transformado en hombre, es un pene, pero como se queda en mujer, se llama clítoris. Obviamente hay lubricación vaginal, hay un alargamiento en la vagina, hay un estrechamiento en el tercio externo de la vagina. Por eso hay veces que los hombres se empiezan a sentir como más
inflamado o más hinchado esa parte. Y hay igual secreciones en las glándulas parauretrales, esas se encuentran alrededor de lo que es la uretra, que está arribita del orificio de la vagina, y empiezan a secretar. Entonces empieza a haber una lubricación que también ayuda a que se encuentre una mejor penetración. En la mujer también pues se van a erectar los pezones, van a aumentar, esos pechos van a crecer de tamaño, los pezones se van a hacer como si fueran puntiaguditos, así levantaditos. Eso es lo que pasa. Y obviamente en ambos va a haber un aumento en la frecuencia cardíaca, pueden llegar hasta 150 180 latidos por minuto. Hay personas que se pueden hasta infartar en ese momento o en esa fase. También la presión arterial tiende a subir, ¿ok? Y hay aumento en cuanto a calor, pero es exactamente por la misma de que se acumula la sangre en diversas partes del cuerpo. Hay un mantenimiento o fase de meseta, es decir, se mantienen en esa posición de la excitación, no hay ningún cambio hasta que lleguen al punto del orgasmo. ¿Qué hay en el orgasmo? Bueno, hay contracción de la vesícula, la próstata y el conducto deferente. Hay contracción del músculo bulbo isquiocavernoso con salida de líquido seminal y la contracción del esfínter anal. Es decir, en el orgasmo ya se presenta una eyaculación y todas esas contracciones que existen en todas esas estructuras anatómicas del hombre hacen que impulse el semen hacia el exterior. En la mujer pues hay contracciones del útero, hay veces en que la mujer empieza a sentir esos pequeños como cólicos que se sienten a veces, y esas son las contracciones debido al orgasmo. Hay contracción en la plataforma orgánica vaginal, contracción en el esfínter anal igual que el hombre, hay espasmos musculares, hay un aumento de taquicardia y la secreción de oxitocina. En este punto la mujer puede tardar de 10 a 25 segundos en que se termine su orgasmo, mientras que el del hombre es más corto. El del hombre dura de 3 a 10 segundos ese orgasmo. En esta parte, entonces, como mencionaba, pues el hombre puede alcanzar unos 3 a unos 10 segundos para llegar al orgasmo. Ajá. Y obviamente las mujeres, hay mujeres que no se conocen tanto y tardan a veces en llegar al orgasmo. Hay personas que son multiorgásmicas y que pueden tener un orgasmo, pueden tener más de un orgasmo en una sola sesión, y hay otras que no, o hay otras que lo tienen y no saben o no se dan cuenta que eso fue un orgasmo. Pero es a lo que les mencionaba, porque muchas mujeres no se conocen. Yo hoy en día les digo mucho a las personas o a las mujeres que primero se tienen que autocomplacer a ellas mismas para saber qué es lo que les gusta, y entonces pedirle a los hombres que hagan eso que les gusta para poder llegar a tener un orgasmo y que sea mutuo, no nada más que el hombre sea el que sienta y que termine y bla bla, sino que sea algo de dos. Y bueno, la otra fase, la última, es la fase de resolución. Aquí hay una involución de la erección, es decir, el pene ya no está erecto. El periodo es refractario, aquí que era lo que les mencionaba de esta fase, que es donde se empieza a normalizar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, empieza a haber un momento de relajación, y aquí es el punto en donde el hombre se duerme. Puede ser el punto donde se aguanta, déjame recupero, aguántame tantito. Ajá. En cuanto a los hombres, pues obviamente a las mujeres hay una disminución de la congestión pelviana, pérdida de lo que es el aumento en cuanto a tamaño del clítoris y de los labios menores. ¿Puede retomar la fase orgásmica? Sí. Es lo que les mencionaba, hay mujeres que son multiorgásmicas y que pueden tener un orgasmo uno tras otro. Aquí obviamente ya va a haber de su duración, la presión arterial, la frecuencia cardíaca van a ir disminuyendo, y entonces ese organismo se va a empezar a equilibrar y se van a empezar a relajar ambos, ¿ok? Y el periodo refractario pues es ese periodo que hay entre uno y otro ciclo, otra fase de respuesta sexual, ¿ok? Y bueno, hay algo que son las clasificaciones de los trastornos. Y están este mapa que les tengo aquí en la pantalla, están los 3 grupos
que entran dentro de las clasificaciones de estos trastornos sexuales. Estos grupos o estas clasificaciones se encuentran en el DSM-4. El DSM-4 es el manual para el diagnóstico de trastornos mentales, y esos se encuentran, bueno, esos libros los pueden encontrar con personas, bueno, los especialistas más bien, como los psicólogos, los psiquiatras, los médicos que quieran o necesiten diagnosticar algún tipo de trastorno. A lo mejor en el área de los peritos también lo llegan a encontrar o lo requieren para su uso. Igual en algún momento ustedes lo van a consultar si es que requieran definir o diagnosticar como tal no, pero sí definir algún trastorno, que tengan alguna duda o que tengan ahí como de similitud entre unas características y otras. Esos tres grupos, el primero son disfunciones sexuales. Estas son a todas aquellas alteraciones que se producen en cualquiera de las fases de la respuesta sexual, que son las que les mencioné en la diapositiva anterior. Y aquí viene trastorno del deseo sexual, excitación, orgasmo y dolor. Las parafilias, que son intensas y repetidas fantasías sexuales, impulsos o conductas sexuales que generalmente implican objetos no humanos o personas que no consienten esta actividad, como el exhibicionismo, voyeurismo, froteurismo, fetichismo, pedofilia, sadismo, masoquismo, otras parafilias y otras ofensas sexuales. Y el tercer grupo son trastornos de la identidad de género, que son trastornos de identidad sexual en niños, adolescentes o adultos no específicos, y el transexualismo, que es eliminado del DSM-4. Actualmente salió el DSM-5, ese no lo he revisado, pero habría de revisar si sigue, si regresó como tal transexualismo o lo modificaron por algún otro tema. En este caso también se encuentra la homosexualidad, porque es muy difícil como meterle en alguno de estos de estas clasificaciones, y de hecho es un tema que lo toman sí como trastorno, pero en otra área. ¿Ok? Y bueno, pues hasta aquí llega este video, chicos. Es como una introducción en general de lo que son los trastornos de la sexualidad. En la siguiente clase vamos a poder ver cada uno un poquito más a fondo, y para que los podamos comprender y entender un poquito más. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, pues me la hacen saber por cualquier medio. Acuérdense que la tarea viene en forma de PDF y viene junto al link en la plataforma que hemos estado usando pues en estas clases. Espero que este video les haya gustado, y bueno, pues nos vemos en la siguiente clase, chicos. Cuídense mucho.